Primera parte. Politiquería en el Tisingal de la leyenda. Capítulo 4. Muy a las 5 de la mañana ya estábamos en pie. Soplaba una brisilla helada y el día despuntaba claro y despejado. Mientras me lavaba en el tanque, fueron apareciendo algunos indios trasnochados, con el pelo alborotado y las ropas en desorden. Una india joven y guapa, con una arrugada bata de colores chillones y una reseca porquería de la nariz pegada en la mejilla, seguía con ojos cansados las idas y venidas de Levi. Después de tomar café, todos se dedicaron a alistar las alforjas y maletas. Yo, que nada tenía que arreglar, me senté en el corredor, a esperar la hora de partir. Llegaban, de cuando en cuando, por el trillo que venía del tambo, grupos de indios con sus mujeres y cargando sus chuches a la espalda. Pasaban a despedirse, con mil muestras de respeto, de don Ramón y compañeros, y luego se internaban por los trillos fangosos, caminos a sus lejanas rancherías. Los más allegados a los viejos se iban quedando para despedirlos, y también otros muchos que harían un trecho de la jornada con nosotros. El cholo que la tarde anterior nos acompañó al río, y que fue de los que más trabajaron por malquistarme con la indiada, me saludó sonriendo amistosamente. Por decirle algo, le pregunté por Scat. «¿Scat?», exclamó. «Pobre viejo, muy borracho, no pudo caminar a su rancho. Se queda acostado cerquita el tambo, sobre un tronco, y apenas oye cantarlo gallo en la mañanita, se sienta y dice: «Yo quieres sopa de gallo». Luego, en un arranque generoso, me tendió la mano. «Pregúnteselo a don Leví», contestó Serafín. «Aquí $1 y seguro que en el valle más, por eso nadie vuelve a vivir allí». Casi todos los indios que se habían quedado con nosotros estaban deshechos por la borrachera de la noche anterior y humildemente pedían traguito a Leví, pa' componerse, según decían. «No me jodan ahora la paciencia. No queda una gota ni pare medio», les contestaba. Pero cuando ya todo estuvo listo para la partida, sacó la garrafa, en la que todavía quedaba tamaño poco de aguardiente, y en un jarro lo repartió entre los indios. Luego escogió a unos cuantos de los más jóvenes y robustos y cargándoles los maritates de los viejos, dio la orden de partida. Jorge y yo marchábamos a la cola de la comitiva. Atravesábamos la plazoletilla y, antes de internarnos en el trillo que nos había de llevar hacia la orilla del río, los dos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, nos volvimos para echarle una última mirada a la casona. Desde el corredor el culituerto nos decía adiós con la mano. «Pobre viejo», murmuró Jorge. «Allí vive solo, al cuidado de la casa. Por lo menos, ahora se quedó contento, porque le dejamos media botella de canfín, un montón de cigarros y lo que nos sobró del bastimento». Los indios marchaban adelante, doblados bajo el peso de la carga, a trote de mula. Los viejos no se les quedaban atrás y nosotros tuvimos que apurar el paso para alcanzarlos. Bañados en sudor y cubiertos de barro hasta las rodillas, llegamos por fin a la orilla del caudaloso río. Después de depositar la carga sobre la arena del playón y de enjugarse el sudor con el reverso de las manos, los indios se despidieron de nosotros. Algunos se devolvieron por donde habíamos venido. Otros cruzaron el río en sus cayucos y, después de ocultarlos en la ribera opuesta y de dirigirnos un último saludo, se perdieron entre las picadas del monte, mientras el resto, en sus cayucos también, remontaba trabajosamente el río hasta perderse de vista en el cercano recodo. Leví hizo bocina con las manos y dirigiéndose a la orilla opuesta, gritó repetidamente: «¡Ey, Andrés! ¡Ey, André! ¡Estamos listos!». El eco de sus gritos se alejó por los montes y alguien, a la espalda nuestra, contestó con toro grito. Nos volvimos. Era el chinito, que llegaba resoplando como una res herida, diciendo: «Bueno, don Sibaja, yo siento mucho no estar con su partido, pero usted ser buen hombre y yo querer ser su amigo». Un rato después fue apareciendo el músico Serafín de la Miranda, que me llamó a un rincón aparte para decirme: «Se me había olvidado pedirle que haga algo pa' que nos quiten el $1 por hectárea que tenemos que pagarle aquí a la Yunay, pa' poder vivir y sembrar. Usted no sabe lo que es $1 pa' los indios. Todavía en estas rinconadas se atreve la Yunay a cobrarles $1 por hectárea. ¿Qué derecho tiene? ¿Ya no habían abandonado Talamanca esos bandidos?». «Anja, don Felipe», le gritó Leví riendo. «Casi lo dejamos perdido». «Calajo. Yo levanta temprano, pelo que la mucho lato conversando con la miró». «Es que el chino estaba durmiendo en el rancho de Ramiro», aclaró Leví. Y sin que yo se lo preguntara agregó: «Ahora tenemos que aguardarnos a que Andrés y su compadre vengan con sus cayucos, pa' que nos lleven hasta donde está mi bote, en el que yo creo que cabemos todos, estrujándonos un poquito». Y mientras los demás se lavaban el barro, él extendió su capa bajo la sombra fresca de un árbol inmenso y se tendió a descansar sobre ella. Aprovechando la oportunidad me acerqué para preguntarle algo que me tenía intrigado desde el día anterior. «Leví, ¿qué se ha hecho Meléndez, que no lo he visto por ninguna parte?». «¿Meléndez?», exclamó reincorporándose a medias. «Hombre, si bajita, a Meléndez lo mataron hace ya bastante tiempo. ¿No se dio cuenta usted de eso por los periódicos?».
Si eso fue una cosa horrorosa. Yo me quedé frío. Ahora que me acuerdo, prosiguió Levi, Meléndez era conocido suyo, ¿verdad? Era muy simpatizante de su partido y parece que entendía algo de esa cosa de que ustedes hablan tanto, ¿verdad, Sibajita? Sí, Levi, Meléndez era un hombre muy inteligente y le gustaba mucho leer, pero, ¿por qué lo mataron? Pues, ahora que hablamos de esto, acato que tal vez esas ideas que tenía el finao metidas entre la cabeza fueron las que le ocasionaron la ojeriza del chiricano. Usted no conoció a ese viejo, ¿verdad? El chiricano fue por mucho tiempo mandador de la compañía y parece que era muy jodido con la gente. Lo cierto del caso es que era hombre de pocos amigos y muy mal querido por todos, pero estaba bien puesto con los machos. Un día de tantos se enredó en un lío un poco feo, tuvo que huir de la justicia y se metió en el corazón de estas montañas. Se amancebó con una india fea y mala como una bruja y aquí se quedó a vivir pa' siempre. Cuando yo conocí al tal chiricano, ya estaba viejo y tenía muchos años de vivir aquí. En una muerte de obispo que asomara la nariz a Chase y lo que es al otro lado yo creo que ni en sombra se le ocurrió llegar. Y seguro que con la edad se volvió un poco chiflao y le dio por dedicarse a las brujerías. ¿Y qué fama tenía, Sibajita? Como los indios son tan creyenceros, hablaban de pactos del chiricano con el diablo y de no sé qué secretos que tenía. De creerles uno todo lo que contaban, el viejo curaba al que le daba la gana y al que se antojaba lo desgraciaba con una enfermedad misteriosa o con una ruina que no lo dejaba levantar cabeza. Lo cierto es que con esas babosadas se hacía temer y respetar de todos, indios y castellanos, que no hacían nada sin consultar con él, y él vivía de la tontera de los demás. Solo Meléndez se atrevía a burlarse de las brujerías del chiricano y a decir que ese no era más que un viejo vagabundo y sinvergüenza, que como ya no podía seguir de perro de los machos, quería vivir ahora a las costillas de los tontos. Y de aquí nació el aborrecimiento que yo sabía que le tenía el chiricano, pero, ¿cómo sucedió el asunto? Le interrumpí yo, que ardía en deseos de conocer detalles del desgraciado fin de mi amigo. Le vi, poniéndose la mano de pantalla, le echó una larga mirada a la otra orilla y exclamó. Ya que ese par de carajos de Andrés y su compadre seguro se han imaginado que nos vamos a quedar a vivir aquí y que a usted le interesa el asunto, se lo voy a contar con pelos y señales. Pues verá usted, Sibajita, comenzó Levi. Un día, como a las 9 de la mañana, estaba yo en el corredor de casa cuando una novilla que se me había muquiao, cuando veo llegar a Ramiro a la carrera. Casi no podía hablar del susto. Don Levi me gritó, en la Pozael Tuntún hay un muerto. ¿Qué decís? Que allí hay un muerto, repitió Ramiro. Y me contó que él venía bajando en su cayuco y que al pasar por el Tuntún, en un remolino que tiene, había visto algo muy raro. Entonces se acercó y resultaron ser unos zapatones. Arrimó más el cayuco y pudo distinguir como unos pantalones o unas piernas entre el agua. Él no se fijó bien. La cosa es que era un muerto que estaba de cabeza entre la poza y no sacaba más que los zapatos que daban vueltas en el remolino. Lo mandé a traerse al chino Felipe pa' que fuera con nosotros a ver qué era la cosa y un par de botellas de guaro por lo que pudiera suceder es que aquí vivimos como animales, Sibajita, cada uno aparte, en su rinconada, zampao en su rancho como entre una cueva. Si a alguien le pasa algo, uno se viene dando cuenta, si acaso, hasta que ya la cosa no tiene remedio. El día menos pensado, me pasa a mí lo mismo, y san se acabó. Y después de aplastar de un manotazo sonoro una hormiga que se le iba subiendo por el brazo, continuó. Y en cuanto llegó Ramiro con el chino y las botellas de guaro, llamé al finao Pellegrino, que estaba estuzando maíz, cogimos el bote y nos dejamos venir pa'l Tuntún. Como hacía sol y el río estaba clarito, no nos costó trabajo darnos cuenta de que de veras era un muerto lo que había en la poza. Está maniao, nos dijo Pellegrino, en cuanto nos arrimamos un poquito. Y tenía razón el viejo, porque las patas estaban mancornadas con un bejuco. Entonces yo le ensarté la palanca por debajo de la amarra y poco a poco lo arrimamos al playoncillo que hay del otro lado. Y usted viera, Sibajita. Casi le arrancamos las canillas a la hora de sacarlo a la orilla, pues resultó que el muerto tenía las manos amarradas para atrás, como abrazando un rollo de rieles y una escopeta que le habían asegurado a la espalda, seguro pa' que se fuera al fondo. Solo por un milagro de Dios pudo sacar las patas, como pa' que no se quedara su muerte sin castigo. ¿Y qué cuadro? Era imposible reconocerlo, tenía la panza abombada y la cara abotagada y lívida. Seguro que los animales habían comenzado a hacer fiesta con él, porque tenía los ojos comidos, y de la nariz no le quedaba más que un pellejo blancuzco, caído sobre un lado de la cara. Parecía que se estaba riendo, con los dientes pelados, pues le faltaba un pedazo de labio y el otro lo tenía lleno de grietas, y qué pestilencia por Dios santo. Levi hizo una mueca de asco y volvió la cara para escupir con fuerza, limpiándose después con la manga de la camisa. Yo saqué el pañuelo y me enjugué la frente, que tenía empapada en su sudor helado. Todos nos echamos para atrás, tapándonos la nariz, continuó Levi. Pellegrino dijo que era imposible averiguar quién era,
que nadie tenía estómago para enterrarlo en el estado en que estaba y que lo mejor era volverlo a echar al río y después ver quién era el que faltaba en Talamanca. Yo me opuse, pues ya se me había clavado una espinita. Me puse un pañuelo en la nariz y me le acerqué a examinarlo. Entonces sí que ya no me quedó ninguna duda, si bajita, este es Meléndez, les dije. Aquel es su Remington y yo conozco muy bien la faja de cuero de venao que siempre usaba. Y como yo miraba a la gente muy rejega, les dije entonces que lo mejor sería que nos metiéramos un traguito, pa mientras íbamos pensando lo que había que hacer. El asco les había despertado la gana de beber y cada uno se empujó sus 4 dedos de guaro, y al poquito hablar, otro trago. En cuanto se le asentó el segundo trago, comenzó el chino a hacer caritas y a acordarse de lo bueno que era el finao y a decir que cómo era posible que lo dejaran así, tirado como un perro, y que esto y que el otro, y que por aquí y que por allá. Yo me pensé. Lo que es este, ya lo tengo entre el saco. Y ya al cuarto trago, Pellegrino le hizo segunda al chinito, y mientras él agregaba no sé qué de una sola familia que éramos todos los de Talamanca, Ramiro, secándose las lágrimas, nos contaba los favores que le había hecho Meléndez cuando a él se le había enfermado la mujer. Lo cierto fue que el guaro les ensuavizó el corazón y en un 2x3 enterramos al difunto y le hicimos una cruz, amarrada con bejucos, pa' que se sepa dónde quedó. ¿Y cómo averiguó lo del chiricano? Pues, muy fácil, si bajita. Desde el primer momento se me metió entre ceja y ceja que en eso andaba de por medio el chiricano y que a Meléndez lo habían matado a traición y en su propio rancho. ¿Sabe por qué? Porque el finao, desde que la culebra le mató la india que vivía con él, le llevó la chiquita a los suegros y se quedó viviendo solo en el rancho. Si lo hubieran matado más arriba, lo hubieran echado en las revueltas, que es un pocerón que está como a unos 1000 metros más adelante del Tuntún, y si más abajo, en la poza del lagarto. Por eso yo, al día siguiente en la mañanita, levanté a Pellegrino y, alistando un almuerzo y un traguito, nos fuimos en el bote, aguas arriba. Mi idea era registrar los cayucos que hubiera entre el Tuntún y las revueltas por si habían dejado algún rastro. Como yo sabía dónde era que los escondían sus dueños, la cosa no era muy difícil y en cuanto llegamos a la poza comenzamos la tarea. Como a las 11:30 del día ya nos faltaba poco para llegar a las revueltas, sin haber encontrado nada, cuando Pellegrino, que se había adelantado un poco por entre el monte de la orilla mientras yo terminaba de revisar un cayuquillo, me llamó repetidamente. Corrí a ver qué era la cosa. El viejo estaba agachado examinando un cayuco, y en cuanto me le acerqué me dijo, señalando unas manchas como de aceite en la cabecera del cayuco. Fíjate, le vi. En este cayuco o han traído un animal muerto o han bajado al final. Yo me agaché también y, después de un ligero examen, encontré unos cuantos pelos negros, largos y medio acolochados, pegados de una estillita del fondo. Estos no son pelos de venao ni de sajino, ¿verdad, Pellegrino?, le dije, metiéndoselos casi entre los ojos. El viejo se echó para atrás y exclamó espantado. Ese es pelo de cristiano. En ese instante oímos un ruidillo que se acercaba por entre el monte y nos escondimos a esperar lo que fuera. Un momento después apareció, por la picada que bajaba hasta el embarcadero, el indio Pedro Jiménez. Llegó a la orilla del río, atisbó hacia arriba y hacia abajo y después sacó el cayuco al limpio y se puso a revisarlo con mucho cuidado. «Hola, amiguito», le dije yo, poniéndole de pronto la mano en el hombro. El indio se enderezó de un salto y se quedó viéndome con la boca abierta. Le dije, mientras me acariciaba la cacha del revólver. ¿Cómo que ya te diste cuenta de que habíamos encontrado lo que tenían guardado en el Tuntún y viniste corriendo a ver si se les había quedado algún rastro en el cayuco, verdad? ¿Les costó mucho bajar el muerto? Se puso verde y comenzaron a temblarle las canillas como si estuviera con el frío de las calenturas. Yo, ¿cuál muerto?, tartamudeó. ¿Qué cuál muerto? Nada sacas con estarte haciendo el tonto. Y le hice creer que el chiricano lo había denunciado y que había sido él el que nos había dicho dónde estaba el cadáver de Meléndez. El indio agachó la cabeza resignado y de pronto se arrodilló en el barco y agarrándoseme a las piernas comenzó a gemir como un chiquillo. Perdón, patroncito. Indio bueno no querer matar. Yo solo ayuda al brujo, yo tener miedo al brujo. Bueno, le dije, déjate de jeremiadas. Te vas con nosotros en el bote y si me lo contás todo, yo te ayudo. De lo contrario, ya te podés contar en San Lucas pa' el reto de tu vida. Cuando pasamos por el Tuntún del indio se tapó la cara con las manos. Y mientras le vi, me relataba la espeluznante confesión del indio. Yo, con los ojos cerrados, iba reconstruyendo en la imaginación todas las escenas del monstruoso asesinato. Hacía mucho tiempo que el chiricano deseaba liquidar a Meléndez y la oportunidad se le presentó al quedar por la muerte de su mujer, haciendo vida de ermitaño en su rancho solitario. Pero el viejo tenía miedo, pues Meléndez era hombre de pelo en pecho y un magnífico tirador. Podía contar con un aliado fiel y decidido.
El viejo José Tomás, un negro bruto y desalmado que, como se constató después, había huido de la Estrella, acusado de haber violado una tumba en busca de huesos humanos para sus prácticas de hechicería. Pero el chiricano quería más gente y comenzó a trabajar en el ánimo del indio Pedro para que se decidiera a ayudarlo. El pobre indio, además de temerle, le debía favores. El brujo le había salvado una chancha que alguien que lo malquería le había embrujado, y también le había curado del mal de ojo a su chiquita. El viejo, que dominaba el dialecto indio, se presentó una noche en el rancho y le hizo saber que ya había averiguado quién era el que le había enfermado la chiquita. Los espíritus dicen que es el hombre que vive en la cumbre del monte, le dijo. El indio se quedó pensativo. De pronto vio claro. Solo Meléndez tenía su rancho en la cima de un monte que se alzaba como 80 metros sobre la orilla del río. El hombre tiene poder y quiere matar tu muchacha, agregó el viejo antes de despedirse. El indio se tornó huraño y desconfiado. Una noche ladraron los perros, y la indilla, que dormía pegada al maquengue que cerraba el cuarto, se despertó llorando desesperadamente. Pedro se descolgó de la hamaca y con la escopeta en la mano se tiró afuera, pero no vio nada sospechoso. Al día siguiente la muchachita ardía en calentura y la madre le encontró un pinchazo inflamado en una pierna. Entonces el indio cogió el cayuco y se fue al palenque del brujo, al que encontró tirado en su hamaca. Antes de que el indio pudiera decir palabra, el viejo exclamó. Ya sé a lo que venís. Pero los espíritus dicen que solo que muera el hombre del monte se salva tu hija. El indio se quedó azorado y estuvo largo rato con la cabeza entre las manos. El viejo se salió al limpio y señalando el cielo, le dijo. Faltan 3 noches pa' la luna llena. La luna es la amiga del indio y esa noche tu enemigo pierde su poder. Si querés que viva tu hija, vení esa noche y te traes tu cayuco, el rifle y el machete. Yo quiero ayudarte. Vamos a ver qué dicen entonces los espíritus. Rayaba apenas la luna llena cuando el indio Pedro iba llegando al rancho del brujo, con la escopeta al hombro y el machete en la mano. Pasaba adelante y me esperás, le dijo el viejo. Yo voy al monte a invocar los espíritus. Y después de hacer unos cuantos visajes hacia la luna, desapareció entre las sombras de los árboles. El indio entró al rancho. En la penumbra de un rincón divisó al negro Tomás, que no movió ni un músculo ni pronunció palabra. La mujer del brujo, la india horrible, permanecía inmóvil frente al fogón y pareció no darse cuenta de la llegada de Pedro. Con los brazos cruzados y la arrugada cara en alto, taladraba la techumbre del rancho con los ojos, como invocando la ayuda de todos los espíritus del mal. El indio se sentó en una banquilla sin atreverse a saludar siquiera. Frente a él, sobre una mesa, brillaban a la luz de una lámpara una calavera auténtica y una cabeza de diablo toscamente tallada en madera. Pedro tuvo miedo y se sintió incómodo en medio de aquel silencio, interrumpido solo por el borbotar de la olla que hervía en el fogón. Y así esperó largo rato. El chiricano apareció de pronto y parecía contrariado. Los espíritus dicen que es mañana. Hoy no pueden ayudarnos, dijo. Posiblemente había ido a atisbar a su enemigo, pero esa noche no se le presentó la oportunidad que necesitaba y se vio obligado a aplazar su venganza para el día siguiente. Por eso agregó luego. Volvé mañana en la noche. A la noche siguiente, volvió el indio y el viejo se perdió otra vez en el monte en busca de los espíritus. Media hora después llegó un poco agitado. Le cambió el cartucho al rifle y se prendió la cruceta a la cintura. «Vamos», exclamó, y salió llevándose la lámpara. El negro salió tras él. El indio lo siguió. La vieja salió del rancho y se quedó rígida mirando la luna. Llegaron al cayuco de Pedro. El viejo apagó la lámpara y ordenó al indio que se sentara en medio. Él llevaría el canalete y el negro la palanca. A la luz de la luna y en silencio navegaron a aguas abajo. Al aproximarse al monte redoblaron las precauciones procurando no hacer ruido con la palanca. Sigilosamente arrimaron el cayuco al desembarcadero de Meléndez y un momento después iniciaron el ascenso del monte. El viejo marchaba a la cabeza y al poco subir dejó el trillo y se internó por entre la maraña. Agachados a trechos, ayudándose con las manos en otros y procurando siempre no quebrar ramillas secas, pudieron llegar al fin hasta el borde del claro que rodeaba el rancho. Desde donde estaba, el indio alcanzaba a ver a Meléndez que en el corredorcillo del rancho y alumbrado por una lámpara que colgaba del techo, leía confiadamente sentado en un banquillo. Los viejos apuntaron sus armas con pulso firme. El indio se echó a temblar y sintió que se le helaba la sangre. Apuntó al vacío y cerró los ojos. «Bueno», le oyó decir al viejo. Y un triple disparo estremeció el silencio de aquellas soledades. Cuando Pedro Jiménez abrió los ojos, apenas alcanzó a ver, a la luz de la luna, un bulto oscuro que parecía moverse en el piso del corredorcillo y que muy pronto quedó inmóvil. Posiblemente él, que disparó a tientas, había quebrado la lámpara de Meléndez. Los viejos se quedaron unos minutos a la expectativa y luego el chiricano, después de cargar otra vez su rifle, avanzó unos pasos y disparó de nuevo sobre el bulto. Entonces avanzaron hasta el rancho.
El hombre yacía de bruces sobre el banco volcado y una mancha negruzca se extendía rápidamente sobre el piso. El brujo rayó un fósforo y prendió su lámpara para examinar al caído. El infeliz tenía más de 20 perforaciones en el pecho y la cabeza, un balín le había destrozado un oído y otro le arrancó parte de la nariz. El viejo se introdujo al rancho y salió con el rifle del muerto y con un montón de papeles. Posiblemente se llevaba el arma para hacer creer, al que llegara a buscar Meléndez, que éste había salido de cacería. Después de medio limpiar el piso con los papeles, apagó la lámpara y dio la orden de partir. Entre el negro y el indio bajaron el cadáver. Pedro sentía la sangre caliente resbalar por sus manos, y en cuanto lo acostaron en el playón, corrió a lavarse a la orilla del río. Cuando regresó, se quedó mudo de horror. El chiricano había atravesado el cadáver con la cruceta para formar una cruz y, después de mascullar unas cuantas frases incomprensibles para el indio, sacó el arma y pegó los labios a la herida para beberse la sangre. Y luego el negro repitió la operación, y después el viejo se volvió hacia el pobre diablo que los miraba con los ojos dilatados por el espanto, y le dijo: «Tenés que beber también sangre del muerto. Con ella vas a adquirir el poder de tu enemigo y impedirás que hombre alguno nos pueda descubrir». El pobre indio tuvo que arrimar su boca a la sangrante herida del muerto para dejarse caer después, casi sin sentido, sobre el monte. Y cada vez que abría los ojos contemplaba la misma escena de pesadilla. Los dos viejos, danzando furiosamente alrededor del muerto, retorciéndose como endemoniados, gesticulando y haciendo muecas horribles. Al brujo le brillaban los ojos como los de un gato, al negro le colgaba un espumarajo inmundo de la trompa. Terminada la danza macabra, los viejos acomodaron el muerto y los chécheres en el cayuco. Al indio tuvieron que llevarlo en peso también, pues no hacía más que revolear los ojos espantado, sin poder mover ni un dedo. Tenía el cuerpo rígido y frío como el difunto. Esquivando los bajos, se dirigieron rápidamente hacia el tuntún. 200 metros más abajo, arrimaron el cayuco a la orilla opuesta, saltaron a tierra y un momento después regresaron con los rieles que tenían escondidos por ahí cerca y que posiblemente habían ido a arrancar, con anticipación, de las vías del tranvía abandonadas por la United. En un santiamén manearon al muerto y lo lastraron con los rieles y el rifle y luego continuaron aguas abajo hasta el tuntún. Los dos viejos desembarcaron en la playa y trazaron una cruz en la arena, sobre la que tendieron al muerto. Después, vueltos hacia la luna y con los brazos en alto, pronunciaron una extraña invocación. «Ya está todo listo», murmuró el chiricano mientras dibujaba con la mano signos cabalísticos en el aire. «Los espíritus invocados y las amarras del muerto impedirán la acción de la justicia humana». Con el cadáver a cuestas remaron hacia lo más profundo de la poza y allí lo arrojaron de cabeza al agua. Cabeceó violentamente el cayuco y una lluvia de gotillas frías salpicó la cara desencajada del indio, en cuyo cerebro enloquecido vibró por largo rato el sordo rumor de la caída. Al conocer los detalles del crimen ya no pude contener mi rabia y exclamé: «Ese par de monstruos no pagan ni quemándolos vivos». Si viera, si bajita, la insultada que me dio el tal chiricano cuando se vio esposado. «Hijo de puta, me gritaba. «Me he de beber tu sangre y la de tus hijos. Yo soy brujo y me voy a fugar en cuanto quiera». Y se revolvía como un novillo. «Deje de corcoviar y se calla el hocico, viejo chancho», le dije yo. «Vamos a ver si tus famosos espíritus vienen ahora a librarte las esposas». Y Leví sonrió maliciosamente. Gritaron desde el río. Andrés y su compadre avanzaban sorteando la corriente y todos respiramos aliviados. Mientras Leví recogía su capa, yo le dije: «Tal vez sería uno de los folletos que yo le regalé, lo que estaba leyendo Meléndez cuando lo tiraron». «Hombre», exclamó Leví pensativo. «Aquella vez que usted estuvo por aquí con Antonio, andaba con un poco de folletos, de los que por ciento me regaló unos cuantos». «Sí, sí. Ahora recuerdo que la tarde que estuvieron en casa, Antonio me dijo que pensaban ir a hablar con Meléndez». «Al fin fueron, sí bajita». «Hasta que rayó la luna». Antonio estimaba mucho a Meléndez. «¿Y qué se ha hecho Antonio que no asoma la nariz por estos lados?» «Ese está enterrado desde hace mucho tiempo». «Demonio», murmuró Leví. «¿Cómo se va acabando la gente conocida? Ahorita nos llega el turno a nosotros, Leví. Fíjese bien. De los 4 que estuvimos esa noche en el rancho del monte, solo yo he quedado para contar el cuento». «Hierba mala nunca muere», dijo Leví riendo, mientras se dirigía a donde estaban los chunches para ayudar a cargarlos en los cayucos. Don Ramón, a grandes voces, reconvenía a Andrés por su tardanza. Cuando yo me acerqué el cholo se disculpaba. «Hubiéramos llegado más temprano, pero nos atrasó la pata mi compadre», dijo, señalando el pie del aludido, envuelto en un trapo sucio y lleno de sangre. «¿Qué le pasó al viejo?», preguntó Jorge. «Se resbaló en la quebrada, hora que veníamos y se ensartó una gran estilla en la planta del pie», explicó Andrés. «Tuve que acabarle de romper la pata con la cuchilla para sacársela y casi se desangra el pobre, por más tierra que le eché en la herida». «Calajo».
intervino el chino. Tiela mu malo, pone poquito canfín y ya ta pie culao. Un momento después, navegamos sobre las aguas verdes del río. Corría una brisa fresca y los pajarillos, desde la selva, cantaban alegrando la mañana clara y luminosa. El cielo aparecía, sin una nube, de un azul clarísimo, y allá muy alto los zopilotes trazaban círculos inmensos. Arrimamos al bote de Leví y haciéndonos un puño, nos acomodamos con todo el equipaje en él y sobró campo para el cholo Andrés que quería bajar con nosotros hasta el rancho de sus suegros, en el que tenía secándose una piel de tigre que le había ofrecido a Jorge. Nos despedimos del renco y continuamos el regreso. El bote, recargado, no llevaba ni 2 pulgadas fuera del agua, que a cada cabeceo se metía mojándonos las piernas. Andrés, con el canalete, dirigía la embarcación sentado en la cabecera de atrás mientras Leví, acuclillado en la proa, mantenía la palanca en alto, listo a evitar una sorpresa. Largo rato bajamos sin ninguna novedad. De pronto comenzó a aumentar la velocidad del bote y se dejó oír un sordo rumor que parecía acercarse a nosotros por momentos. Leví se volvió y dirigiéndose a Andrés, le gritó: ¿pasamos con todos o desembarcamos aquí la gente para irla a esperar adelante? Usted sabe lo que ordena, patrón, contestó el cholo. Pues, pasamos con todos, ¿qué carajo? Tal vez con la carga sea menos peligroso. El Sixaola, musitó el chino estremeciéndose. Tronó más claro el rugido de las aguas, y al salir de un recodo el río se hizo más ancho y dobló la velocidad de sus corrientes, que se deslizaba formando un inmenso plano inclinado. Frente a nosotros, como a unos 200 metros adelante, se alzaba la orilla izquierda del Sixaola en un murallón rocoso, contra el cual parecía que necesariamente nos íbamos a estrellar. No moverse, aconsejó Andrés. Nosotros ni nos movíamos ni chistábamos. El chino se había encogido sobre sí mismo y sus dedos se hincaban como garras en la borda del bote, que como una bala se dirigía al revuelto y espumoso pocerón formado por los 2 ríos al encontrarse. A la izquierda, patrón. Arriba, contra aquella piedra blanca, gritó Andrés, sesgando el bote. Leví remaba vigorosamente, empleando la palanca como canalete. Embestimos contra el rugiente remolino partiendo en 2 sus turbulentas aguas. Yo vi el murallón venírsenos encima y, cuando ya creía inevitable el pavoroso choque, el bote viró a un violento canaletazo del cholo, que reforzó Leví apoyando la palanca en el paredón para amortiguar la violencia del viraje. Un macho de agua cayó sobre nosotros y el bote se quedó inmóvil, temblando sobre las bullentes aguas, hasta que una revuelta del remolino lo sacó disparado río abajo, y el canalete de Andrés lo enderezó hacia las aguas tranquilas de la orilla derecha. Volvimos a respirar todos y Leví exclamó satisfecho: ahora sí, viejitos, si no paramos las patas allí, ya no las paramos en ninguna parte. Al poco rato clavaron el bote en la orilla y Andrés saltó a tierra. Espérenme un momento, dijo. Voy en una carrerita onde los viejos por el cuero. Y se metió por la picada. Nosotros también desembarcamos para estirar los huesos y el chino aprovechó la oportunidad para vaciar el agua del bote. Fíjense en ese par de mocosos, dijo Jorge. 2 indillos trepaban el río en un minúsculo cayuco, manejando las palancas con sorprendente habilidad. Cuando pasaban frente a nosotros, Leví les gritó: ¿qué tal está la comadre? «Ta bien», contestaron los idillos en dúo, deteniendo un momento el cayuco y saludándonos con la cabeza. ¿Y cómo amaneció el viejo? «Ta en el rancho». Seguro le cayó mal la parrandiada de anoche, nos aclaró Leví, riéndose. Un momento después perdíamos de vista el cayuco y Andrés bajó cargado con una preciosa piel de tigre. La extendió para que la viéramos y después de arrollarla de nuevo se la entregó a Jorge, diciéndole: «Taba bien criado el animalito, ¿verdad? Se la regalo pa' que se acuerde de mí y pa' que allá sepan que anduvo en Talamanca». Luego se despidió de todos y regresó por la picada. Continuamos el viaje. Al salir de un recodo, Leví se volvió para señalarme con la palanca hacia la orilla derecha. Allí estaba el monte, erguido sobre el río, y todavía se alcanzaba a ver el techo del rancho de Meléndez, medio derruido por la acción del tiempo. 400 metros más abajo, desembocamos en un oscuro pocerón metido en la curva del río. «El tuntún», murmuró el chino. Leví se volvió de nuevo y me enseñó una cruz medio caída en un playoncillo, al pie del paredón de la orilla opuesta. Me quité el sombrero. Y me pareció ver alzarse la figura robusta de Meléndez para contestar a mi último saludo. «Adiós, Meléndez», suspiré. «Vos quedaste aquí, Antonio, allá, en un rincón del Calvo, y yo». Como a las 11:30 del día llegamos a Chase. Cargados con nuestras cosas, nos dirigimos al comisariato del chino, deseosos de encontrar algo con qué aplacar el hambre. En cuanto pusimos los pies en el corredor, el negro que atendía el negocio le comunicó a don Ramón que el motocar no había llegado todavía. «Mejor agualda aquí y comel algo», nos dijo el chino. Y se fue a ordenarle a la negra que preparara almuerzo para todos.
Entretanto, don Samuel le compró un montón de naranjas a un viejo que llegó a ofrecerlas, las repartió entre todos y nos sentamos a saborearlas en las bancas del corredor. Don Ramón se metió por dentro del mostrador y al poco rato lo vi pesando un saco en la romana ayudado por el negro. Me les acerqué. 92 libras. Exclamó el viejo después de hacer la reducción de los kilos. Metió la mano en el saco y me mostró un puñado de café, limpio y aromático, listo ya para tostar. Vea qué cafecito que me compré el jueves de la semana pasada. Pura primera, ¿verdad? Pues de la misma clase es ese otro poquillo que tengo en ese saco. Y mientras con una mano me señalaba un saco un poco más pequeño que el que había pesado, con la otra se echaba granos de café a la boca para mascarlos. ¿Cuánto le costaron los 2 sacos? Le pregunté. $2. ¿$2? Carambas, usted sí que es botaratas, don Ramón. Pues, ¿sabe una cosa? Aquí nadie hubiera dado eso por este café y, si no hubiera sido por mí, el indio hubiera tenido que regalarlo o que regresarse con él. Viejo más chollao es ese don Ramón, le dije poco después a Leví. Dar $2 por más de 150 libras de café. ¿Cuánto dice, si bajita, $2? Eso dice él que dio. Entonces Leví me cerró un ojo y se echó a reír, como burlándose de mi credulidad. La negra había preparado un almuerzo apetitoso y abundante y alrededor de una gran mesa nos sentamos todos, dispuestos a hacerle los honores. Comed más, repetía el chino, jalando platos y más platos. Don Ramón no era hombre que se hiciera rogar y comiendo a 2 carrillos me invitaba a imitarlo. Acordate, José Francisco, que ahora tenés que zocarte la faja y jalarte al dedo hasta Bonifacio, porque mañana nos sale tractor. Rematamos el almuerzo con una riquísima jalea de guayaba y luego apareció la negra con un panzudo pichel de oloroso café acabadito de chorrear. Leví se sirvió una taza llena y mientras le ponía una cucharada de azúcar, me dijo, guiñándome un ojo. Vamos a probar el famoso café de don Ramón. Yo no le pongo leche porque me gusta bien fuerte, pa' que alimente. Don Samuel sacó un paquete de cigarrillos y nos obsequió, diciendo. Por lo que estoy viendo, el amigo Sibaja va a quedar convidado a repetir el viaje para las próximas elecciones. Ya lo creo. Pero siempre que Leví se comprometa a llevarme en su bote hasta Amure, en vez de mandarme a esos indios mañosos. Se rieron todos y Leví me volvió la puya, diciendo a los demás, el son de burla. Apostemos a que si Bajita venía pensando que podía llegar hasta Amure sin que yo me diera cuenta. Pues, hombre, le dije yo un poco amoscado, la pura verdad es que no tenía mucha fe de conseguirlo. Yo sé que en Talamanca no se mueve una hoja sin que usted lo sepa. En eso sí que tenías razón, intervino don Ramón. Cada indio es un telégrafo y no pueden ver a un extraño en Talamanca cuando ya corren con el cuento onde le vi. Y volviéndose hacia este. ¿Te acordás del Renco Ramírez? ¿Cómo no me voy a acordar si me dejó por dentro? Le contestó Leví de mal humor. El viejo se echó a reír y exclamó mofándose. ¿Qué va, hombre? Si vos te lo tiraste muy decentemente. Leví hizo un gesto de desagrado y Jorge, intrigado por el tonillo perverso del viejo, le pidió que nos explicara el asunto. Pero el viejo, cerrándonos un ojo. Díganle a Leví que les eche el cuento. Pues se los voy a contar, más que sea pa' que se burlen de mí, nos dijo Leví, que había pillado el gesto del viejo. Y después de acomodarse bien en su silla, inició el relato. Aquí estaba yo precisamente, leyendo unos periódicos una tarde de tantas, cuando llegó a vender un poquillo de maíz un indio a quien Pellegrino había bautizado con el apodo de Pizote. Ya listo para egresar, me llamó aparte para decirme que su compadre Matatigres me mandaba decir lo siguiente. Que hacía 2 días había llegado un hombre a su rancho, ya al anochecer, y le había pedido posada, que a la mañana siguiente, el hombre, que parecía muy cansado, le había dicho que si le daba de comer, él le curaría la mano que le había roto la palanca y que tenía muy inflamada, cosa que él aceptó, que se sentía muy bien con las curaciones, pero que había entrado en sospechas, porque el hombre parecía asustado y no quería salir del rancho, y que por eso me mandaba a avisar. ¿Cómo es el hombre?, le pregunté. Andar así, dijo el indio, y se puso a hacer que renquiaba. Le pedí todos los detalles del caso y, por lo que pudiera suceder, le encargué que no me lo perdiera de vista. Al día siguiente, recibí una orden de captura contra un tal Eulogio Ramírez, conocido por el Renco Ramírez, por sospecharse que fuera él el autor del asesinato del macho Mr. Charles Reed, administrador de la finca Joncrique. Según la nota, el Renco era un hombre peligroso y andaba en los 22 años cumplidos. Yo me acordé del cuento de Pizote y, por las señas que me había dado y las que traía la nota, llegué a la conclusión de que se trataba de la misma persona. Leví interrumpió el relato mientras la negra retiraba los trastos de la mesa y luego continuó. Llamé entonces a Pellegrino y le dije que cogiera el bote y me fuera a traer al indio Pizote. Y en cuanto estuvieron de regreso, pregunté al indio por el hombre. Eta mañana se jue, me dijo, yo camina con él. Ora ta en el rancho de paisano Miguel.
¿Irá a dormir allí?, le pregunté. El indio asintió con la cabeza. Nos fuimos los tres en el bote. Yo llevaba, además del revólver, el rifle y un mecate, porque entonces no tenía esposas aquí. Ya oscurecía cuando llegamos nosotros, casi a 4 patas, por entre el monte, a la orilla del rancho del Nica Miguel. Había luz y gente conversando. Cuando me arrimé a la cocina, el viejo Miguel, con su voz ronca y gastada, decía: «Pues, si así es la cosa, lo mejor es que mañana mismo se pase la frontera. De lo contrario, ahorita tiene a Leví mojándole los talones». «¿Usted cree?», preguntó una voz más clara. «Yo sé lo que le digo, amiguito», agregó el Nica. «Cuidado, si los indios no lo han ido a chismear ya». En ese mismo momento Pellegrino y yo nos metimos al rancho con las armas en la mano y yo le puse el cañón del rifle en el pecho al renco, diciéndole: «Dese preso, amigo, y no haga oposición porque lo tiro». El muchacho se puso pálido, pero no se movió siquiera. El viejo Miguel le dijo: «Se lo estaba diciendo, amigo». «Así tenía que ser», contestó el otro, resignado, mientras yo lo aseguraba con el mecate, y no volvió a pronunciar palabra. Exclamó Leví, después de hacer una pausa. Y continuó: «A mí me puso inquieto aquel hombre silencioso, y en cuanto llegamos a casa comencé a buscar la forma de asegurarlo mejor, pues no había más remedio que dormir con él y esperar el día siguiente para llevarlo a la estrella. Carajo, me pensé yo, este hombre es peligroso y se me puede soltar en la noche, y dejarlo pegado a un poste es una vaina». Fue entonces que se me ocurrió valerme de una treta. Una vez que estuve solo con él, le quité las amarras y le dije: «Va a perdonar que lo amarrara, pero es que si no lo hago así, ese viejo que andaba conmigo corre con el cuento a limón. Pero, la pura verdad es que la cosa no vale la pena». El renco se quedó viéndome, extrañado. Yo llamé a mi mujer, que estaba más muerta que viva del susto, y le ordené que nos hiciera un poco de café y nos calentara unas tortillas. El pobre no salía de su asombro cuando se vio frente al plató de tortillas con queso, pero no hizo por onde probar bocao. Yo le dije, haciéndome el desentendido: «Aunque a mí no me va ni me viene, quiero decirle que ahora que salga de la cárcel es mejor que no vuelva por Joncrique, pues ese macho es un enemigo peligroso». El hombre se medio enderezó teniéndose de la mesa y echando la cara para adelante se quedó viéndome con ojos de loco. «No, murió», logró preguntar tartamudeando. ¿Qué?» dije yo, haciéndome el extrañado. «¿Usted cree que un hombre se muere con 3 rasguños? ¿Y usted se imagina que si se hubiera muerto lo estuviera yo a usted aquí sentado y con las manos sueltas?» Se restregó los ojos como si creyera estar soñando. Después se fue enderezando poco a poco, se jaló el pelo, echándose la cabeza para atrás, apretó los ojos y dijo aliviado: «Dios mío, ¿quién lo hubiera sabido?». «Mire», me gritó casi, «usted no sabe lo que yo he sufrido en estos días, ni qué cosa más horrible es andar huyendo. Yo creo que hasta me he envejecido». De pronto se quedó mudo, y sospechando la celada, se dejó caer en el asiento, diciendo muy afligido: «Eso es imposible». Yo le di machete como, dale a un tallo de banano. Yo hice un esfuerzo por reírme y le dije: «Pues, amigo, perdió usted su tiempo. ¿No ve que el macho traía arrollada la capa en el brazo y la jaquet puesta? A la capa fue a lo que usted le estuvo dando y el hombre apenas recibió los cortadas en el brazo y una herida en la cabeza. Yo creo que dentro de 10 días sale del hospital». Entonces sí que el pobre se descontroló. Se levantó que hasta que le brillaban los ojos de la alegría y renqueando comenzó a pasearse por toda la sala, como un desatinado. Se me acercó a preguntarme: «¿Cuánto cree usted que me puedan echar por eso? ¿Tenés 260 pesos en la bolsa?», le pregunté yo a mi vez. «No, ¿por qué?». «Lástima», le dije. «Aquí hubiéramos arreglado la cosa y te hubieras evitado el viaje a Limón». «Yo tengo en Limón una paisana que me los puede prestar», me dijo. «Pues, si es así ya está arreglado el asunto. En cuanto llegues a Limón la mandás a llamar. En todo caso», agregué, «trabajando descontás la multa en 130 días». Se puso a bailar con su pata tiesa, mientras me decía: «En cuanto arregle esto, me voy pa el Guanacaste, con Florita. No quiero saber más de la línea ni de sus bananales. Quiero vivir tranquilo, con mi mujer, sin machos que me jodan. Viva mi tierra. Esto no se va ni echándolo puerta afuera», me pensé yo. «Y de ahí», le advertí, «se te van a enfriar las tortillas». «Es que de la contentera hasta se me quitó el hambre y el sueño», dijo, tragándose el café corcor. Y ya más tranquilo, me contó la historia de sus tribulaciones.